Bueno. ¿Qué es la cultura? ¿Qué entienden ustedes por cultura, compañeros? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se te escucha. Profe, la cultura sería lo que hacían nuestros antepasados y nosotros volvemos a hacer Exactamente, el conjunto de Tradiciones. cosas, Tradiciones también, exactamente, ¿verdad, bro? claro. Como costumbres. dije, sí. Es como el conjunto de lo que están nombrando, ¿verdad? De esas tradiciones, costumbres, ¿verdad? Esos hábitos de repente, ¿verdad? Los valores que nos enseñaron, todo eso que se va transmitiendo de generación en generación otra vez. El idioma, ciertos conocimientos también, ¿verdad? Algunas herramientas de repente, ¿verdad? Es como que van facilitándonos, por así decirlo, porque, como dijo la compañera, de repente nuestra abuela descubrió que de cierta manera se cocina mejor el puchero y mantiene mejor su sabor, y mi mamá también hizo otra vez así, mi mamá me enseñó otra vez a mí así, y ahora sé cocinar mejor. O sea, vamos perfeccionando de repente lo que nos fueron enseñando. Va pasando de generación en generación, pero nosotros vamos adaptando eso a nuestro entorno, vamos adaptando de acuerdo a nuestras necesidades. Y eso depende mucho de la sociedad a la que pertenecemos, de repente de cuál es nuestro grupo social también depende mucho, ¿verdad? Como estaba diciendo hace rato, la cultura muchas veces influye también o afecta en nuestro comportamiento, en nuestra percepción, ya sea a nivel individual o ya sea a nivel colectivo, a nivel social, ¿verdad? Es como que vamos adquiriendo cierta enseñanza que nos dejaron, pero eso depende mucho de la cultura, como dije, a la que pertenecemos, de repente de cómo vamos perfeccionando eso, de cómo vamos adaptando eso a nuestras necesidades actuales. Porque sabemos bien que todo va cambiando, todo va evolucionando, y la cultura es así mismo también, va evolucionando. Dice, psicólogos sociales y antropólogos coinciden en definir a la cultura como un estilo de vida. La cultura consiste en los patrones socialmente adquiridos de pensamiento, sentimiento y acción. Como dije, es un conjunto de esos conocimientos que vamos compartiendo o que se nos fueron compartiendo. Existe una historia en común de las cosas, ¿verdad? De estas culturas, de estas tradiciones, de estas costumbres. Pero tiene que ver mucho, como dije, con la estructura social. De repente, sabemos bien que nuestras tradiciones, nuestras costumbres son diferentes a nivel país, inclusive acá en Paraguay a nivel regional. Hay como ciertos departamentos que tienen otro tipo de tradición, otro tipo no quiero decir que de idioma, ¿verdad? Pero de repente es como que tienen otras tonalidades también, dependiendo de a qué departamento nos referimos, ¿verdad? Es como que tenemos ciertas diferencias otra vez, ¿verdad? A nivel cultural. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dentro de la sociedad, dentro de esa misma cultura, existen también ciertos tipos de patrones que se vuelven a repetir. ¿Y por qué sería eso? Justamente porque existen, ¿verdad? Las normas, existen de repente las leyes, ¿verdad? Que van condicionando, que van limitando lo que es nuestro comportamiento, ¿verdad? Esas normas,
esos valores que nos van inculcando, ¿verdad? Es como que nos van moldeando. De repente, por dar un ejemplo, a mí desde chiquita se me enseñó, ¿verdad? Que al llegar tengo que pedir la bendición, o el famoso, ¿verdad? Poner sea, ya sea mi mamá, mi papá, mi abuela, a los adultos. No sé si en el caso de ustedes fue así o no. Sí, para En mi mi mamá caso, por toda mi ejemplo, Sí, vida eran tía. en mi mi caso, caso profe, por también. ejemplo, ya se rompió esa costumbre, vamos a decirle. A lo que quiero llegar nada más es como que hay ciertas enseñanzas que tenemos en común y que eso va moldeando nuestro comportamiento, entonces es como que son comportamientos grupales o comportamientos sociales, ¿verdad? Porque como dije, se vuelven a repetir ciertos patrones de conducta a nivel social. De repente vamos diferenciando entre el bien y el mal dependiendo de lo que nos fueron enseñando también, ¿verdad? Tenemos los componentes de la cultura, dice, elementos cognitivos, que como estaba diciendo que sería ese saber acumulado, ¿verdad? Dentro de una cultura que nos van transmitiendo nuevamente, que vamos, como dije, adaptando a lo que es hoy día nuestra realidad. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Antes, la forma en que hacían el fuego. Creo que se hacía primero con las rocas, después se hacía ya con el palito, con la flexión. Hoy día tenemos fósforo, tenemos encendedor. De repente antes se utilizaba leña, después se empezó a utilizar más carbón, después se empezó a utilizar ya lo que es la cocina con gas, ahora se usan las placas. Entonces es como que vamos evolucionando. La función del fuego sigue siendo el mismo, pero la manera en que obtenemos va cambiando, porque vamos adaptando a nuestra necesidad actual. Después tenemos los símbolos, que dice, bueno, un ratito, le voy a bajar a mi gato porque ya se subió encima de mi computadora. Bueno, seguimos. Tenemos los símbolos, como estaba diciendo, que son esos recursos que muchas veces nos sirven para comunicarnos. La manera en que nosotros vamos transmitiendo mensajes, la manera en que nosotros nos vamos comunicando con los demás, que nos damos a entender. Y ahí ya entra lo que sería el lenguaje, nuestro idioma, ¿verdad? La escritura, de repente los símbolos gráficos también, ¿verdad? En este caso, lo más significativo sería nuestro idioma, que sabemos bien que si habla guaraní es paraguayito. Ya le conocemos ya luego que si habla guaraní es, donde quiera que vaya, se le categoriza como un paraguayito, ¿verdad? Ya se le reconoce. Después tenemos las normas, que como dije, ¿verdad? Es como que van regulando nuestro comportamiento, va regulando de qué manera nosotros vamos relacionándonos entre las personas, entre la sociedad, ya sea porque existe algún tipo de sanción, como dije, ¿verdad? Ya sea por ley, ya sea porque mi mamá me pone ciertas normas, ciertos deberes, yo tengo que cumplir ciertas obligaciones, pero existe ese miedo del por qué yo no puedo comportarme, perdón, de otra manera, porque existe esa norma, existe algún tipo de sanción. Me está enseñando lo que de repente yo puedo o no puedo hacer. Tenemos los valores, que serían como unos criterios que van moldeándonos, van orientándonos de repente, ¿verdad? Para ver cuáles serían algunas actitudes aceptables o algunas actitudes inaceptables dentro de la sociedad. Tenemos las creencias, que sabemos bien, ¿verdad? Que serían
lo que cree nuestra cultura, por así decirlo, ¿verdad? De qué es lo falso, qué es lo verdadero. Muchas veces se vincula también con los valores. Después tenemos las diferencias y características culturales. Tenemos la transmisión, que como dije, ¿verdad? Normalmente se van transmitiendo en la casa primeramente. Es como que no requiere de gran esfuerzo, ¿verdad? Porque mamá, papá nos enseña, ¿verdad? Ciertas cosas. Algo que es tradicional de nosotros, por ejemplo, el San Juan. Es como que dentro de nuestra comunidad, dentro de la escuela, se realiza el festejo y se van de repente enseñando, ¿verdad?, de cuáles son las comidas típicas, cuáles son los juegos típicos, ¿verdad? De esa manera se va transmitiendo ciertas culturas, como estaba diciendo ahora. Tenemos la imposición, que muchas veces es como que se nos impone o se nos establece alguna información específica ya. De esta manera es, de esta manera funciona. Muchas veces pasa con la religión en casa, por ejemplo, ¿verdad? De repente, algunos son católicos, otros son evangélicos, pero yo adopto la religión que de repente mamá y papá me enseñó, porque desde chica de repente se me impuso, de repente se me fue enseñando eso, ¿verdad? De repente puede que yo llegue a mi vida adulta y me vaya dando cuenta, ¿verdad?, de que capaz no fue la mejor elección para mí, puede que cambie de religión, ¿verdad? Pero cuando soy chica es como que se me va imponiendo eso, ¿verdad? Tenemos la universalidad, que justamente vuelve a ser el tema de la religión. ¿Por qué? Porque a nivel universal existe la religión, ¿verdad? Varios tipos de religión. Pero es como que desde casa ya se nos transmite, se nos convierte, vamos a decirle que en una información que ya tiene un efecto directo en nosotros, porque desde chicos es como que van metiéndonos eso en nuestra conciencia, ¿verdad? De qué manera funciona, de qué hay que creer. Tenemos el simbolismo, que muchas veces es como que sirve, ¿verdad?, como un símbolo en nuestra cultura para poder diferenciarnos entre países o entre grupos muchas veces también, ¿verdad? Como dije, acá en Paraguay, por ejemplo, a nivel departamental también podemos tomar nuestra cultura para poder diferenciarnos. La identidad, como dije, la cultura tiene influencia en nosotros, nosotros vamos adquiriendo ciertos estilos de vida, ciertos hábitos, ¿verdad? Ya sea la forma en que nos vamos alimentando, la forma en que vestimos muchas veces, ¿verdad? Entonces eso nos va identificando a nosotros. Acá en Paraguay, nuestras Tereré comidas al lado, por típicas, el ejemplo, ahora. tereré. Ese sí o sí, te va en otro país y ve a una persona que tiene su tereré al lado, vas a decir que es paraguayito. Sí, eso es la identidad, ¿verdad? Claro, a eso nos Ajá. referimos cuando hablamos Profe, de identidad. Sí, una consulta con referente a la cultura, ¿cuál sería la diferencia con la religión? Porque ahora que está muy el tema de los talibanes y eso, ellos por su religión lo que hacen todo ese tema, ¿verdad? Y sí. cómo ahí se pone en balanza la religión y la cultura, pregunto. Es su religión y es su cultura. Porque dije, la religión es O sea parte que de van de la nuestra mano, cultura. o sea que van de la mano, sí o Van sí. de la mano, sí. Ya. Van de la mano con lo que nosotros creemos, van de la mano con, como dije, con lo que se nos va imponiendo, con lo que vamos adquiriendo, va de la mano con nuestras necesidades mismas. A nivel, sabemos bien, ¿verdad?, que es como que, creo que estuve leyendo un poquitito acerca de que los rebeldes fueron los que subieron al mando y es como que van imponiendo más cosas, ¿verdad? De repente si estoy en un error me corrigen, ¿verdad? Pero la religión de repente dice ciertas cosas que cada uno puede darle una percepción diferente a lo que va leyendo. Puede darle otro sentido.
Nosotros podemos estar leyendo la misma cosa, pero estar interpretando y comprendiendo de manera diferente. Tenemos la humanidad. ¿Por qué humanidad? Porque sabemos bien, ¿verdad?, que la cultura se da solamente en las personas. Es como que, como dije, vamos absorbiendo, vamos adquiriendo de repente o se nos impuso, pero vamos aceptando. En los animales no se da la cultura, ¿verdad? Entonces, como dije, la cultura va evolucionando con nosotros de repente, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos permitiendo? Y eso depende mucho de nuestra sociedad. Y ahí es donde vemos esa diferencia de que cómo culturalmente nosotros vamos evolucionando y cómo lo que la compañera nombró recién, se me fue la palabra, los talibanes es como que no van evolucionando su cultura, van retrocediendo. Y eso depende mucho de la sociedad, del lugar en que estemos, dónde se localiza, porque influye mucho la cultura en cómo vestimos, cómo comemos, cómo nos comportamos. Cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras normas, nuestras leyes. Todo eso es a nivel cultural y va moldeando nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, la conducta que vamos adaptando, qué es aceptable dentro de nuestra sociedad y qué no es aceptable dentro de nuestra sociedad, define también de la manera en que nosotros somos. La importancia de la cultura reside en que a través del análisis de ella se pueden comprender la forma de vivir de una comunidad y adelantarse a las acciones de sus representantes. Para entender cómo piensa un grupo, es necesario en primer lugar acercarse a su historia para poder analizar las consecuencias que las experiencias colectivas han dejado en ellos. La historia que ya tenemos como sociedad, como cultura, es totalmente diferente a la cultura de los talibanes, a la cultura de los españoles, de los estadounidenses. Cada país, cada grupo, cada sociedad tiene una historia cultural diferente que marca, por así decirlo, un antes y un después. Sabemos bien que cada cultura, como dije, se va modificando a lo largo del tiempo, va adquiriendo un nuevo significado, se va adaptando a nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa? El grupo colectivo tiene que aceptar eso. No solamente la minoría, sino la mayoría también. Dice, los psicólogos sociales saben que la cultura tiene profundos efectos sobre la conducta. Por ello se hace necesario observar lo que hay alrededor de las personas para poder comprender lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten. La psicología social y la cultura es como que son dos áreas que se van complementando. Porque tiene influencia, como dije, como futuros profesionales del área de psicología social, nosotros vamos estudiando a la persona dentro de la sociedad. Y la cultura tiene un gran impacto dentro de esta sociedad. Entonces, no podemos estudiar a la sociedad sin estudiar primeramente lo que es su cultura. Ahora les pregunto, como futuros profesionales, ¿verdad?, del área de la psicología social, ¿qué es lo que ustedes tienen que ir analizando dentro de la sociedad? ¿Cuáles serían los puntos a estudiar? Aparte del tema de la cultura y todo, creo que también deberíamos ver en qué barrio creció la persona, porque creo que influye mucho también eso, profe. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí, Sí. sí. Ahora que estaba hablando, no creo que se me prendió esa parte.
Claro. Por eso, dentro de lo que es la carrera de psicología social, nosotros estudiamos otra vez psicología de los grupos, estudiamos psicología laboral, psicología ambiental, comunitaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer primero, como dice la compañera, de dónde viene la persona, cuál fue su barrio, cuál fue el ambiente en que creció, ya sea en el barrio, ya sea dentro de la casa misma. Cuáles fueron de repente los estímulos que recibió, qué fue lo que se le enseñó, dónde estudió, de qué manera, cuáles son de repente las oportunidades que tuvo esa persona, cuáles fueron sus frustraciones. Todo eso nosotros vamos estudiando. Tiene que haber un porqué de repente esa persona es así, pues. Claro, nosotros vamos buscando el porqué del porqué del porqué, hasta llegar al punto inicial de todo. Porque una persona no actúa de cierta manera porque sí, no porque quiere nomás. Todo tiene una razón, más cuando se trata, ¿verdad?, de la conducta humana. Vamos a hacer unos mini FBI, profe. Claro. Y la verdad que es demasiado apasionante, da gusto cuando realmente vamos comprendiendo mejor de cómo funciona la mente humana, da gusto cuando vamos entendiendo ya sea de qué manera se hace esa observación, de qué manera se hace una entrevista, de qué manera se aplica un test, cómo yo voy resolviendo eso, cómo yo voy planteando de qué manera trabajar con la persona, todo eso es muy apasionante realmente. Da gusto cuando conocemos una persona de repente conflictiva, por así decirlo, ¿verdad? Con alguna desviación social, ¿verdad? Y vamos comprendiendo del por qué realmente es así. ¿Qué fue lo que le llevó a que actúe, a que se comporte de cierta manera? ¿Por qué reacciona así? ¿Cuál fue la situación que vivió? ¿Cuáles fueron sus traumas? ¿Cuáles son sus miedos? Como dije, sus frustraciones. ¿Cuáles son sus anhelos, sus deseos? O sea, profe, que yo me di cuenta a ver, cuando tenía 16, yo me fui a un colegio acelerado y obviamente todos mis compañeros, la mayoría eran mayores. Y las conductas de mis compañeros que ya no tenían mamá eran totalmente diferentes. Creo que nuestra mamá, más que nada, es un icono muy importante en nuestra vida para nuestro desarrollo, Sí, porque ellos prácticamente vivían a todo o nada. Era, yo me quedé observando eso siempre, siempre me acuerdo de eso y ahora que hablas nomás, me pongo a analizar su comportamiento, de cómo crecieron ellos, ¿verdad? Y la verdad que se vuelve muy apasionante, profe. Es muy interesante sí. esta clase hoy en serio. Sí, la verdad que vamos comprendiendo realmente, como yo les digo, ustedes están empezando recién, de a poco se van a ir adentrando a lo que es realmente la profesión y van a ir comprendiendo muchas cosas que suceden a su alrededor. De repente, por eso siempre, ¿verdad? Las personas cuando nos miran es como que tienen miedo de nosotros. Dicen, ay, no, me van a psicoanalizar cuando realmente no tienen nada que ver con el psicoanálisis, ¿verdad? Pero mirándole a la persona, observando su comportamiento, de repente la manera en que se está moviendo, la manera en que están trabajando, estudiando, cocinando, nosotros vamos captando muchas emociones que de repente la persona no sabe expresar y vamos comprendiendo del por qué realmente fulanito es así, por qué fulanita es realmente así, había sido es por esto, había sido no se está sabiendo expresar, había sido ya no da más, había sido está con ansiedad, con estrés, depresión. Hay muchas cosas realmente. Como dije, van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera y después van a mirar con otros ojos la vida, por así decirlo.
Bueno. Entonces, ¿cómo influye la cultura en nuestro comportamiento, compañero Carlos? La cultura es nuestra identidad. De repente uno se da cuenta de la forma de hablar, de la forma de su idioma, como dijimos, después de las creencias que tenemos, que vamos acumulando por la familia. Creo que se basa en eso. Excelente. A ver, la compañera Alejandra, ¿por qué se dice que dentro de una sociedad o de una cultura existen ciertos tipos de patrones de conductas que se van repitiendo en los miembros? Profe, yo recién nomás entré a la clase. Acabo de entrar Bueno, recién porque estuve con problemas de internet y ahora recién nomás dale. entré. Y a ver, la compañera Lorena. La compañera Mabel. A ver, la compañera Lidia. Sí, profe, ¿qué sería la pregunta? Sí, de por qué decimos, ¿verdad?, que dentro de una sociedad existen ciertos tipos de patrones de conducta que se van repitiendo en los miembros. Y porque es así, influye en todo, ¿verdad? Principalmente la crianza, ¿verdad? Que también tiene que ver con la cultura de los padres, la cultura de... Se influye en los hijos, evidentemente, ¿verdad? Claro, Pero en algunos casos eso cambia después al crecer, ¿verdad? Uno otra vez toma su propio camino, pero también a raíz de otras cosas. Es como que está conectado con otro, dejó la cultura de los padres capaz al 100%, pero o sea, se arraigó a otro tipo de cultura, ¿no? sí. Pero algo también le tuvo que haber Tirar. pasado, por así decirlo, ¿verdad? Para que esa persona tome la decisión de dejar la cultura de sus padres. ¿Qué pasó Sí. ahí? Algo tuvo que pasar, ¿verdad? De repente tuvo algún tipo de trauma, padres violentos, de repente padres castradores, ¿verdad? Como solemos decir. Hay una serie otra vez de factores para que le lleven a la persona a tomar esa decisión de cambiar ciertos pensamientos. Muchas veces no queremos, decimos que no queremos volver a repetir los mismos errores, ¿verdad? O se da el caso que es al revés, de repente, ¿verdad? Cuando yo era chica me dieron todo y entonces estoy acostumbrada a que se haga y se diga todo lo que yo diga. Y cuando soy adulta me encuentro en un mundo de que no es así. En el trabajo había sido yo tengo que hacerle caso a mi superior, no al revés. De repente yo no estoy acostumbrada a esa frustración, yo no sé trabajar bajo tensión. Entonces siempre es como una línea muy delgada, por eso la educación, ¿verdad? De cómo educar a nuestros hijos de repente. A ver, la compañera Catherine, ¿cómo influye la cultura en nuestro comportamiento? Y yo creo que de acuerdo a al lugar, al entorno en donde estés, ¿verdad? O sea, la cultura, por ejemplo, yo acá estando, o sea, con mi familia, ¿verdad? Siendo de Paraguay, comparto mucho con ellos eso de tomar tereré y demás cosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, tengo una tía, ¿verdad? Con quien suelo hablar muchísimo y ella se fue a Francia, ¿verdad? Lejísimo, lejísimo. Y extraña eso de tomar tereré, por ejemplo, ella suele pedir, ay, la hierba no es la misma que esto, que aquello, no es lo mismo, o sea, tomar tereré. Extraño otra vez Paraguay, dice, ¿verdad? Y
yo creo que eso también es muy, o sea, eso es lo que influye en vos, hace extrañar el lugar donde estás, ¿verdad? Muchas cosas no son iguales a las de las otras culturas de otros países, ¿verdad? Sí, se dice, ¿verdad? Que la persona es como que extraña su cultura cuando va y se da cuenta, ¿verdad? Que en otro lado se manejan de manera diferente. Sí, De repente en la comida, los condimentos que se utiliza, el tipo de aceite que se utiliza, de repente la manera en que se visten es totalmente diferente, de repente el sí. clima también es diferente, entonces son factores que también influyen La en una cultura. personalidad misma, profe, porque suelen decir que los paraguayos, por ejemplo, son re alegres, así súper amables, cariñosos, y siempre dicen eso los extranjeros, que siempre se va a diferenciar bastante un paraguayo en otro país. Sí. Creo que algo que nos caracteriza mucho es eso, ¿verdad? Que nosotros sentimos mucha empatía de repente con los demás, ¿verdad? Los extranjeros es como que, principalmente los europeos, ¿verdad? Es como que son más fríos, más distantes, ¿verdad? En cuanto a eso. En cambio, nosotros somos más de, no sé, llegar, abrazar, saludar luego con beso, con una sonrisa, preguntarle ya luego a la persona de entrada, hola, ¿cómo estás? Ese pues nuestro saludo. O, hola, ¿qué tal? Entonces es como que mostramos más interés, más calidez, ¿verdad? A la hora de saludar mismo. Profe, inclusive acá dentro de Paraguay, ¿verdad? Vos te vas en la campaña o si en el exterior, ¿verdad? Y pasa que o sea, donde yo me voy, por ejemplo, hacia la casa de mi abuela, todo el mundo te saluda. O sea, no, vos no le conoces y adiós, ¿qué tal? Te hablan como si fuera que te conocen de toda la vida, ¿entendés? Y acá vos por Asunción, por ejemplo, pasa la gente a quien vos le conoces, o sea, no te conocen ni jamás por ahí te van a saludar. Y Sí. en la campaña y eso, por ejemplo, te saludan, todos te saludan al pasar, por más de que no se conozcan en sí. Sí. Y eso pasa mucho porque nuestros abuelos y demás, ¿verdad? Es como que existe más esa amabilidad, eso de ayudarse entre sí, esa seguridad de que la otra persona de repente no te va a engañar, no te va a estafar, no te va a asaltar. En cambio, nuestra sociedad acá por Asunción sabemos bien, ¿verdad? Que es muy insegura luego. No es por nada, pero ahora con la pandemia es como que la inseguridad subió muchísimo. Entonces, no estábamos por ahí de repente saludando a todo el mundo porque existe ya también esa desconfianza, esa inseguridad. De repente estamos en una parte del país donde vivimos un poco más acelerados también, justamente por los trabajos que tenemos, por nuestra rutina, por así decirlo, ¿verdad? Sí, así mismo, profe. Bueno, excelente, compañeros. No sé si tengan alguna consulta ustedes, de repente algo que quieran compartir también. Profe, y este tema es muy amplio, la verdad, pero estaba muy buena la clase, en serio. Pegaría Sí. los sentarse y hablar por horas y horas. Lastimosamente, ¿verdad? Como es virtual, de repente es un poco más, no quiero decir que es un poco más seca nuestra conexión, ¿verdad? Pero creo que si estábamos de manera presencial, es como que íbamos a abrirnos más de repente a contar anécdotas, a hablar, de repente a reírnos inclusive sobre temas que tienen que ver con nuestra materia, porque da el hilo para eso realmente. Da para el debate. Da para el debate, exactamente. Bueno, compañeros, esta, como dije, también es nuestra segunda unidad. Ustedes también ya tienen disponibles dentro de la plataforma las actividades, de igual manera que en Fundamentos de la Antropología Filosófica. Los tiempos son los mismos, solamente que nuestro examen final es el 17, entonces hasta el 17 tendrían tiempo para alzar dentro de la plataforma. Hasta el 20 de febrero era, profe. El 20 de febrero es mi cumpleaños, por eso es lo que yo me fui hasta el 20 de febrero. Ah.
sin darme Ya cuenta. está, profe, gracias. Anotado ya, profe. Ya querés cumplir años, profe, otra vez. No, daba gusto cuando empecé a enseñar y tenía solo 22. Ahora ya tengo 25 y es como que me estoy volviendo cada vez más vieja y ya no da tanto gusto contar mi edad. Me acuerdo cuando empezaba